Mi esposa invitó a su mejor amigo a mi fiesta de cumpleaños como una sorpresa, lo abrazó más tiempo del que me abrazó a mí, y se rió cuando él brindó por mí como el esposo lo suficientemente seguro como para compartir a su esposa. Yo no levanté la voz. Simplemente me puse de pie y revelé lo que había encontrado en nuestra tableta compartida. Soy Edward, de 41 años. Y después de 9 años de matrimonio, pensé que había aprendido la diferencia entre ser confiado y ser estúpido. Nunca fui el tipo de esposo que quería vigilar con quien hablaba mi esposa. Recordaba las pequeñas cosas sobre Marisa porque la amaba. Como le gustaba su café con un chorrito de crema pero sin azúcar. Qué lado del sofá reclamaba sin decirlo nunca en voz alta. Y la canción que se saltaba en el coche porque le recordaba a un mal año. Notaba esas cosas porque pensaba que eso era el matrimonio. Prestar atención, hacer espacio, confiar en que la persona a tu lado no usará esa confianza en tu contra. Así que cuando Marisa seguía diciéndome que Derek era básicamente de la familia, intenté creerla. Derek tenía 42 años, ruidoso de esa manera relajada que algunos hombres usan cuando quieren que todos piensen que son inofensivos. Conocía a Marisa desde hacía años, más tiempo del que yo la conocía, lo cual ella mencionaba cada vez que yo parecía incómodo. Él estaba aquí antes que tú, dijo una vez, enjuagando un plato en el fregadero como si eso lo resolviera todo. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina con las manos alrededor de una taza que no había tocado. Ese no es el problema. ¿Entonces cuál es? Te envía mensajes de texto después de la medianoche. Sabes sobre discusiones que tuvimos en nuestro dormitorio. Te compra regalos que parecen personales. Marisa suspiró como si yo fuera un niño luchando con una lección simple. No todos los hombres quieren algo de mí, Edward. Nunca dije que todos los hombres lo hicieran. Dije que Derek actúa como si ya tuviera algo. Normalmente ahí era donde terminaba la conversación. No porque resolviéramos algo, sino porque Marisa tenía una forma de convertir mi incomodidad en la ofensa principal. De repente, no estábamos hablando de que Derek la llamara mi persona favorita debajo de una foto de vacaciones. Estábamos hablando de mi inseguridad. No estábamos hablando de que él le enviara un collar sin motivo. Estábamos hablando de privacidad y confianza y de cómo yo necesitaba hacer el trabajo. Así que no traje celos anticuados a un matrimonio moderno. Los primeros años, me tragué muchas cosas porque no quería convertirme en el tipo del que todas las mujeres advierten. No quería revisar su teléfono. No quería interrogarla. No quería que mi esposa se sintiera atrapada. Pero el problema de esforzarse tanto por no ser controlador es que puedes terminar dejando que alguien más controle la historia. Derek siempre estaba en los márgenes de nuestro matrimonio. Comentaba primero en sus publicaciones. Sabía cuando ella tenía un día difícil antes que yo. Enviaba memes que la hacían reír en la cocina mientras yo estaba parado justo allí preguntando qué era gracioso. Tenía pequeños apodos para ella que me dijo que no me tomara en serio. Una vez, durante una parrillada en casa de un amigo, se estiró y le limpió la salsa barbacoa de la comisura de la boca con el pulgar. La miré. Ella desvió la mirada. Más tarde en el coche, le dije que eso me había molestado. Ella miró por la ventana. Dejas que una cosita arruine toda una tarde. No era una cosita. Era salsa, Edward. Era su mano en tu boca. Ella se giró entonces, molesta. Estás haciendo que la amistad suene sucia porque no la entiendes. Entonces ayúdame a entender por qué hace cosas contigo que no haría frente a otro hombre que respetara tu matrimonio. Se cruzó de brazos y no dijo nada durante el resto del viaje. Ese se convirtió en el ritmo. Derek cruzaba un límite. Yo lo señalaba con cuidado. Marisa me hacía sentir avergonzado por señalarlo. Luego pasaban las semanas y todos actuaban como si nada hubiera pasado. Para cuando llegó mi cumpleaños, estaba cansado de una manera que me costaba explicar. No cansado como si quisiera una siesta. Cansado como si hubiera pasado años de pie en un umbral manteniéndolo cerrado mientras dos personas del otro lado insistían en que no había puerta. Una semana antes de cumplir 41 años, Marisa me dijo que había planeado una cena de cumpleaños. Nada grande, dijo, apoyándose en la encimera mientras yo revisaba el correo.
Solo amigos cercanos, algo de familia, pastel, comida. No tienes que hacer nada. Por un segundo, me sentí conmovido. Marisa había estado distante últimamente, distraída. Su teléfono siempre estaba boca abajo o en su bolsillo trasero. Había cambiado su contraseña un mes antes y dijo que era por seguridad laboral, aunque nunca antes le había importado. Aún así, cuando dijo que había planeado algo para mí, quise creer que era una buena señal. Luego añadió, y por favor, no hagas que sea raro el sábado. Levanté la vista, hacer que raro. Ella apretó los labios. Derek va a venir. El correo en mi mano de repente se sintió pesado. Yo no invité a Derek, dije. Es mi cumpleaños. Él es parte de mi sistema de apoyo, Edward. Reí una vez, pero no había humor en ello. Es mi cumpleaños. ¿Por qué tu primera preocupación es si yo haré que Derek se sienta incómodo? Porque siempre te pones tenso cuando él está cerca. Quizás porque actúa como si tuviera una silla en la mesa de nuestro matrimonio. Ella puso los ojos en blanco. ¿Ves? Esto es exactamente a lo que me refiero. Puedes simplemente actuar normal por una noche. Esa frase se me quedó grabada. Actuar normal. No, disfruta. No que tengas un buen cumpleaños. No, siéntete amado. Actuar normal. Al día siguiente, Lena me envió un mensaje de texto. Era una amiga en común, más cercana a Marisa en algunos aspectos, pero siempre había sido decente conmigo. Lena, oye, ¿realmente estás de acuerdo con que Derek esté allí el sábado? Me quedé mirando el mensaje un rato antes de responder. ¿Yo? ¿Por qué? Lena, no estoy tratando de empezar nada. Solo sé que ha estado tenso. Yo, estoy empezando a pensar que todo el mundo me ha estado viendo fingir. Ella no respondió durante casi 10 minutos. Lena, debería haber dicho algo antes. Ese mensaje me hizo algo. No me enfadó de inmediato. Me dejó frío. Durante años, Marisa me había dicho que estaba imaginando la tensión, que estaba interpretando cosas que nadie más veía porque no había nada que ver. Pero el mensaje de Lena dejó claro que otras personas se habían dado cuenta. Simplemente me habían dejado solo con ello. 2 noches antes de la fiesta, estaba usando la tableta compartida en la cocina. La usábamos para recetas, ver programas mientras cocinábamos, revisar cosas del calendario y guardar fotos familiares. No estaba escondida. No estaba guardada bajo llave. Era un dispositivo que ambos usábamos. Estaba tratando de encontrar una receta que Marisa había guardado cuando apareció una notificación de foto. Una captura de pantalla se había sincronizado desde su teléfono. Debería haber apartado la vista. Eso es lo que una parte de mí pensó, pero la vista previa tenía mi nombre. La toqué. Era una captura de pantalla de una conversación entre Marisa y Derek. No toda la conversación, solo lo suficiente para que se me revolviera el estómago. Marisa, si actúa normal el sábado, no puedes seguir actuando como si tu presencia fuera una gran traición. Derek, él se quedará sentado. Siempre lo hace. Marisa, simplemente no presiones demasiado. Necesito que vea que a todo el mundo le parece bien. Derek, a todo el mundo le parece bien porque todo el mundo sabe que no hará nada. Me senté en la mesa de la cocina, la tableta brillando frente a mí, y sentí que algo dentro de mí se detenía. No era solo que ella lo hubiera invitado. Ni siquiera era que hubieran hablado de mí como si fuera un mueble. Era que mi cumpleaños no era un cumpleaños. Era una prueba. Si me mantenía en silencio mientras Derek ocupaba espacio frente a nuestros amigos y familiares, Marisa planeaba usar mi silencio como permiso. Más tarde, cuando me opusiera, ella diría, «Estabas bien con él en tu cumpleaños». Todos lo vieron. Mi propia contención se estaba convirtiendo en evidencia en mi contra. No la confronté esa noche. Por una vez, decidí no entregarle mis sospechas para que pudiera editarlas antes de que llegara la verdad. Seguí buscando en lo que ya estaba disponible en dispositivos y cuentas compartidas. No hackeé nada. No instalé nada. No la aceché.
Simplemente dejé de ignorar los lugares donde la verdad había estado esperando porque ella olvidó que eran compartidos. Había un recibo de un restaurante en nuestra carpeta de correo electrónico compartida de una noche 3 semanas antes. Marissa me había dicho que iba a cenar con mujeres del grupo de amigas. El recibo mostraba 2 platos principales, 2 cócteles y una hora que coincidía exactamente con la hora en que dijo que todavía estaba esperando a las demás. Me quedé mirando ese recibo más tiempo del que debería, como si la tinta pudiera reorganizarse en algo menos humillante. Había fotos sincronizadas de un chat eliminado. Nada explícito, pero mucho que era lo suficientemente íntimo como para que me temblaran las manos. Una foto de su mano cerca de la bebida de él. El letrero recortado del vestíbulo de un hotel en el fondo de una selfie. El mensaje de Derek debajo, todavía pensando en esa noche. Teníamos el historial de ubicaciones compartido activado desde hacía años por seguridad. Ambos habíamos estado de acuerdo después de una mala situación en la carretera. Revisé las fechas que ya tenía motivos para cuestionar. 2 veces, Marissa había estado cerca del mismo distrito hotelero donde Derek había publicado fotos vagas con leyendas como «necesitaba este reseteo». Nada de esto era una confesión al estilo de una película. No había una única pistola humeante perfecta. Era peor en algunos aspectos. Era una pila de pequeñas mentiras ordinarias, todas inclinadas en la misma dirección. Guardé capturas de pantalla. Me envié copias por correo electrónico. Puse todo en una carpeta con fechas, no porque quisiera venganza, sino porque finalmente había terminado de dejar que la gente me dijera que mis ojos no funcionaban. Llegó el sábado. La cena de cumpleaños era en una sala privada de un restaurante con luces de cadena fuera de las ventanas y una larga mesa preparada con tarjetas de lugar de papel que Marissa claramente había hecho ella misma. Había globos atados a los respaldos de las sillas. Una caja de pastel de una pastelería local estaba en una mesa auxiliar. Por un segundo doloroso, cuando entré y todos gritaron ¡sorpresa!, casi olvidé todo lo que había visto. Marissa me besó rápidamente en la mejilla. ¿Sorprendido?, preguntó, sonriendo demasiado brillantemente. En realidad, sí, dije. ¿Hiciste todo esto? Sus ojos se desviaron hacia la puerta. ¿La mayor parte? Eso me dijo lo que necesitaba saber. Paul, mi primo mayor, se acercó y me abrazó. No era una persona dramática. Odiaba las escenas, odiaba los chismes y tenía el rostro tranquilo de un hombre que podía decir cuando una habitación se sentía mal. «Feliz cumpleaños», dijo en voz baja. «¿Estás bien?» Miré a mi alrededor las decoraciones, los amigos, Nora sentada cerca del final de la mesa con su bolso en el regazo y Marissa revisando la puerta de nuevo. Ni un poco, dije. La cara de Paul cambió ligeramente. Estoy por aquí. 10 minutos después, la puerta se abrió y Derek entró como si hubiera sido una señal. Todo el cuerpo de Marissa cambió. Corrió hacia él. No caminó, corrió. Le echó los brazos al cuello y él la levantó ligeramente del suelo mientras la gente reía con la energía incómoda de los invitados que sabían que algo andaba mal, pero no querían ser los primeros en dejar de sonreír. Mira quién ha llegado, dijo Marissa, todavía sujetando su brazo. Ahora la fiesta puede empezar de verdad. Tasa, a quien siempre le gustaba la tensión más de lo que admitía, se rió y dijo, cuidado, Derek. Pareces el verdadero invitado de honor. Algunas personas se rieron entre dientes. Alguien tosió. Lena me miró y luego bajó la vista a su bebida. Me quedé allí y dejé que el momento respirara. Derek se acercó y me dio una palmada en el hombro. Feliz cumpleaños, hombre. Su agarre era demasiado firme. Su sonrisa era demasiado fácil. Derek, dije. ¿Eso es todo?, preguntó, sonriendo. ¿Sin abrazo? No. Se rió como si hubiera hecho una broma y siguió adelante. La cena comenzó y, lentamente, de alguna manera, me convertí en un invitado en mi propio cumpleaños. Derek contaba historias con Marissa de las que yo no formaba parte. Me interrumpió 2 veces. Se inclinaba cerca de ella cuando hablaba. Cuando ella se reía, le tocaba el brazo, rápido y familiar,
y luego se retiraba como si recordara que la gente estaba mirando. En un momento, Derek levantó su copa hacia mí y dijo, Edward es un buen tipo. Callado pero bueno. Sonreí sin mostrar los dientes. Gracioso. Pensé que era mi cumpleaños, no mi evaluación de desempeño. La mesa se quedó quieta por medio segundo. Luego Tasa se rió demasiado fuerte. Vale, el cumpleañero vino preparado. Marissa me lanzó una mirada de advertencia. Esa mirada casi me hizo reír. No porque algo fuera gracioso, sino porque incluso entonces, después de todo, su principal preocupación era si yo estaba haciendo la situación incómoda para ellos. Cuando llegó la hora del pastel, Marissa le pidió a Derek que la ayudara a traerlo. No a Paul. No a Nora. No a mí. Derek se paró junto a mi esposa detrás de mi pastel mientras la gente levantaba sus teléfonos para hacer fotos. Marissa se inclinó cerca de él mientras lo llevaban, y la luz de las velas iluminó su rostro de una manera suave y feliz que no había visto dirigida hacia mí en meses. Paul se acercó por detrás. ¿Estás bien?, preguntó de nuevo. Observé la mano de Derek posarse brevemente en la parte baja de la espalda de Marissa. No, dije, pero lo tengo claro. Después del pastel, Derek golpeó su copa. Discurso, dijo. Marissa lo despidió con un gesto, riendo ya. Oh, Dios mío, para. Pero no lo detuvo. Nunca lo detenía. Simplemente fingía vergüenza mientras le cedía el escenario. Derek se puso de pie, con una mano en el bolsillo y la copa en la otra. Seré breve, dijo. Edward, feliz cumpleaños. En serio, el matrimonio requiere mucho. Paciencia, comprensión, seguridad. Miró alrededor de la mesa como si estuviera encantando a una multitud. Así que, un brindis por Edward. El tipo lo suficientemente seguro como para dejar que su esposa tenga un mejor amigo que realmente la entiende. La sala no explotó. La vida real es más fea que eso. Se tensó. Un par de personas soltaron medias risas porque no sabían qué más hacer. La sonrisa de Tasa se desvaneció a mitad de aliento. Lena cerró los ojos. Nora frunció el ceño como si finalmente hubiera escuchado la frase debajo de la broma. Marissa se rió. No mucho, no en voz alta, pero se rió. Ese fue el sonido que me hizo tomar mi decisión. Me puse de pie. Mi silla raspó el suelo y todas las caras se giraron hacia mí. Eso es gracioso, dije. Mi voz sonaba más tranquila de lo que me sentía. Porque hasta la semana pasada, no sabía que, mejor amigo, significaba recibos de hotel, mensajes borrados y mi esposa mintiendo sobre dónde estaba. Nadie se movió. La cara de Marissa se puso blanca, luego roja. Edward. Mantuve mis ojos en Derek. Lo trajiste aquí para mi cumpleaños. Solo estoy nombrando finalmente el regalo. Derek soltó una pequeña risa. Hombre, relájate. Era un brindis. No, dije, era una prueba. Marissa se levantó rápidamente y me alcanzó el brazo. Edward, no hagas esto aquí. Di un paso atrás antes de que pudiera tocarme. Hiciste que, aquí, fuera parte de esto cuando lo invitaste. Su voz bajó al tono que usaba cuando quería controlar una conversación. Tenemos que hablar en el pasillo. No, no vamos a entrar en otra habitación para que me digas que mis ojos no funcionan. Nora se levantó a medias de su silla. ¿De qué está hablando? Marissa se volvió hacia su madre. Mamá, está tergiversando las cosas. Saqué mi teléfono, pero no lo agité como un fiscal dramático. Abrí la carpeta y leí solo lo que importaba. Marissa a Derek, dije, si actúa normal el sábado, no puedes seguir actuando como si tu presencia fuera una gran traición. Derek respondió, él se quedará sentado. Siempre lo hace. La sonrisa de Derek desapareció. Marissa susurró, eso era privado. También lo era nuestro matrimonio, dije. El silencio que siguió fue lo suficientemente pesado como para sentirse físico. Derek intentó recuperarse.
No sabía que esta noche hacíamos un drama judicial. Paul habló desde detrás de mí, bajo y firme. Probablemente deberías dejar de hablar. Derek lo miró, luego alrededor de la mesa, esperando que alguien se riera. Nadie lo hizo. Los ojos de Marissa estaban húmedos ahora, pero ya había visto ese cambio antes. Ira, lágrimas, dolor, cualquier cosa para desviar la atención de lo que había hecho. No fue como crees, dijo. Entonces deja de decirme lo que no fue y escribe lo que fue. Ella se estremeció. Miré a Derek. Vete. Él se burló. ¿Realmente vas a hacer que tu propio cumpleaños sea incómodo? No, dije. He terminado de ayudarte a avergonzarme. Marissa se interpuso entre nosotros. Edward, para. Me estás humillando. La miré por un momento. 9 años de matrimonio y todavía quería que ella me eligiera limpiamente. Incluso entonces, incluso después de los mensajes. Esa es la parte humillante sobre la traición que nadie te cuenta. Tu dignidad puede estar erguida mientras tu corazón sigue suplicando en silencio en un rincón. Si él se queda, dije, yo me voy. Marissa miró a Derek. Fue solo un segundo, tal vez 2, pero toda la sala lo vio. Lo miró a él antes de responderme a mí. Asentí una vez. Esa pausa fue lo más honesto que has dicho esta noche. Luego recogí mi chaqueta del respaldo de mi silla. Marissa intentó agarrarme de nuevo. Edward, no te vayas así. No entré en esto solo, dije. Pero saldré de esta manera. Detrás de mí, las voces comenzaron a elevarse. Nora le preguntaba a Marissa qué había pasado exactamente. Tasha dijo, espera, ¿qué hotel? Lena lloraba en silencio. Derek murmuró algo que no entendí, y Paul dijo su nombre como una advertencia. Seguí caminando. Afuera, el aire se sentía agudo y limpio. Me temblaban las manos, así que las metí en los bolsillos. Paul salió menos de un minuto después. ¿Necesitas que conduzca? Preguntó. No. ¿Quieres que me quede? Miré a través de la ventana a la habitación que acababa de dejar. Marissa estaba de pie cerca de Derek, pero sin tocarlo ahora. Es curioso lo rápido que la gente aprende la distancia cuando aparecen testigos. Necesito que una persona en esa habitación recuerde que yo no empecé esto, dije. Paula asintió. Lo recordaré. Mi teléfono empezó a vibrar antes de llegar al estacionamiento. Marissa llamó 6 veces. Luego llegó el mensaje de texto. Marissa, ¿cómo pudiste hacerme eso? Marissa, me humillaste delante de mi madre. Marissa, Derek estaba bromeando y tú te pusiste nuclear. Marissa, contesta tu teléfono. Marissa, por favor. Estoy asustada. Marissa, estás haciendo que una mala decisión suene como si fuera todo nuestro matrimonio. No respondí las llamadas. Me senté en mi coche respirando para superar lo peor de la ira y envié un mensaje. Yo, no me llames. Cualquier cosa importante puede ser por escrito. Ella respondió de inmediato. Marissa, estás siendo cruel. Yo, no, estoy siendo cuidadoso. Esa noche, dormí en una habitación que ya no se sentía como mía. Marissa llegó a casa después de la medianoche. Oí abrirse la puerta principal, la oí detenerse en el pasillo, la oí llorar suavemente como si quisiera que yo saliera a consolarla. No me moví. A la mañana siguiente, el chat grupal se había convertido en un desastre. La gente hacía preguntas vagas. Unos pocos pretendían no haber visto lo que habían visto. Alguien escribió, creo que todo el mundo estaba bebiendo y las emociones estaban a flor de piel. Lo que casi me hizo lanzar el teléfono por la habitación. En su lugar, escribí un mensaje y se lo envié a la familia y amigos cercanos que habían estado allí. No voy a explicar esto a través de rumores. Lo que pasó anoche fue el resultado de meses de mentiras. Lo estoy manejando de forma privada y legal a partir de ahora. Por favor, no me contacten para obtener detalles. Paul respondió con un pulgar hacia arriba.
Lena me envió un mensaje de texto privado 10 minutos después. Lena, tengo algo que necesitas ver. Lo siento. Envió un vídeo. Era de antes de que yo llegara al restaurante. La habitación estaba a medio decorar. Marisa estaba de pie cerca de Derek junto a la mesa del pastel. Lena debía estar grabando las decoraciones o bromeando con alguien porque el ángulo era bajo y un poco tembloroso. La voz de Marisa se oía claramente. Simplemente no lo hagas obvio esta noche, le dijo a Derek. Sigue siendo su cumpleaños. Derek se rió. Me portaré bien. Nunca te portas bien. Me porto lo suficientemente bien. El vídeo terminó. Lo vi 3 veces, cada vez sintiéndome menos sorprendido y más harto. Lena llamó y dejé que fuera al buzón de voz. Luego me envió un mensaje de texto. Lena, debería haber dicho algo antes. Pensé que estabas siendo sensible. Estabas siendo paciente. Lo siento. Le respondí. Gracias por enviarlo. Más tarde esa tarde, otro amigo me envió una captura de pantalla. Era de alguien con quien Derek había estado hablando, presumiendo de esa manera descuidada que la gente usa cuando piensa que la persona de la que se están burlando nunca lo verá. Derek, a ella le gusta la atención y su marido es demasiado pasivo para detenerlo. Esa no dolió de la misma manera que los mensajes de Marisa. Me repugnó, pero también aclaró algo. Derek no amaba a Marisa de la manera que ella probablemente imaginaba. Amaba ganar. Amaba estar en mi casa, en mi mesa, en mi vida, y sentir que había tomado algo mientras yo cortésmente hacía espacio. Marisa pasó los siguientes días probando todas las versiones de la misma escapatoria. Al principio, estaba enojada. No tenías derecho a exponer mensajes privados, dijo desde el otro lado de la isla de la cocina. Yo estaba preparando café. Mis manos ya estaban firmes para entonces. Tú no tenías derecho a usar mi cumpleaños como una trampa. No era una trampa. La miré. Ella desvió la mirada. Luego lloró. Me sentía sola, dijo. Derek escuchaba cuando tú no lo hacías. Dejé mi taza. ¿Cuándo dejé de escuchar? Siempre estabas juzgando la amistad. Estaba juzgando las mentiras. Luego lo minimizó. No fue físico como estás insinuando. No voy a debatir categorías contigo. Se complicó. No, complicado es cuando la gente buena está atrapada entre malas opciones. Tú tenías opciones. ¿Mentiste? Luego se disculpó. Lo siento, susurró una noche, de pie en el umbral con los brazos cruzados. No quise que se convirtiera en esto. Creí esa parte de una manera limitada. No pensé que Marisa hubiera planeado hacer estallar su matrimonio frente a su madre y amigos. Creo que planeaba torcer la realidad un poco más y esperaba que yo la ayudara a hacerlo quedándome en silencio. Esa era la parte que no podía perdonar. Pasé toda la comunicación a la escritura. Si entraba en una habitación y empezaba a hablar de sentimientos, le decía, envíame un correo electrónico. Si quería discutir la logística, le decía, envíalo por mensaje de texto. Si me acusaba de ser frío, le decía, no voy a discutir la confianza con alguien que usó la mía como tapadera. Hablé con un abogado matrimonial en menos de una semana. Llevé copias de recibos, capturas de pantalla, el vídeo que Lena envió y los mensajes que Marisa había escrito después. La abogada no se sorprendió ni lo hizo dramático. Simplemente revisó la carpeta y dijo, mantén la comunicación breve, factual y por escrito. No hagas movimientos financieros sin consejo. No dejes que la ira te cree problemas. Asentí. Esa ya es la única forma en que le hablaré. Así que eso es lo que hice. No vacié cuentas. No critiqué a nadie en línea. No hice una publicación pública llamando a Derek por su nombre. Separé las finanzas personales adecuadamente, documenté lo que necesitaba ser documentado y comencé el proceso de separación legal. Eso no fue tan satisfactorio como gritar en un estacionamiento podría haber sido, tal vez, pero fue más limpio, y yo necesitaba limpieza.
Había vivido demasiado tiempo en un matrimonio donde cada límite se convertía en un debate y cada instinto tenía que defenderse. Las consecuencias sociales llegaron más lentamente, pero llegaron. La gente dejó de invitar a Derek. No de una vez, no con grandes discursos, solo pequeñas cosas. Hubo una cena de grupo y no fue incluido. Un chat de grupo de cumpleaños se silenció cuando publicó una broma. Tasa, que se había reído en los momentos equivocados durante años, me envió un mensaje que decía: no me di cuenta de lo mal que estaba hasta que la vi dudar. Lo siento. Nora me llamó 2 semanas después de la cena. Casi no contesté, pero lo hice. Su voz sonaba más vieja de lo habitual. Edward. Hola, Nora. No llamo para interferir. No dije nada. Ella respiró hondo. Le hice una pregunta a Marissa. Le pregunté si invitó a Derek porque quería paz o porque quería permiso. Se me hizo un nudo en la garganta a pesar de mí. ¿Qué dijo? Pregunté. Lloró. Esa fue respuesta suficiente. Nora no se convirtió de repente en mi defensora. Seguía siendo la madre de Marissa. Todavía amaba a su hija, pero dejó de fingir que el problema era mi tono. Eso importó más de lo que esperaba. Marissa envió un largo correo electrónico cerca de fin de mes. Escribió que se había sentido invisible, que Derek la hacía sentir interesante, que nunca tuvo la intención de herirme, que se volvió adicta a la atención, que tenía miedo de que si admitía cuánto le gustaba, tendría que admitir que algo estaba roto en ella. Dijo que quería terapia. Dijo que quería reconstruir la confianza. Dijo que no deberíamos tirar 9 años. Lo leí 2 veces, luego respondí: no estoy tirando 9 años. Estoy aceptando lo que hiciste con ellos. No permaneceré casado con alguien que convierte mi confianza en una escapatoria. Estoy dispuesto a comunicarme sobre la separación respetuosamente y por escrito. No estoy dispuesto a continuar el triángulo que creaste. Me quedé mirando el correo electrónico durante mucho tiempo antes de enviarlo. No porque dudara de las palabras, sino porque enviarlo significaba que ya no estaba esperando que ella se convirtiera en la persona que había estado defendiendo en mi cabeza. Unas semanas después, Paul y Lena organizaron una pequeña repetición de cumpleaños para mí. Nada lujoso. Sillas plegables en un patio trasero, una nevera junto a la valla, platos de papel, comida a la parrilla y un pastel que se inclina ligeramente hacia un lado porque alguien había conducido demasiado rápido con él en el asiento del pasajero. Cuando cantaron, nadie hizo una broma a mi costa. Nadie convirtió mi paciencia en entretenimiento. Nadie me pidió que actuara normal mientras la falta de respeto se sentaba a la mesa con una sonrisa amistosa. Lena me abrazó antes de irse. Realmente lo siento, dijo. Lo sé. Debería haber dicho algo antes de que se pusiera tan mal. Miré el plato de pastel vacío, las luces de cadena, a Paul riendo de algo cerca de la nevera. Yo también. Ella asintió porque sabía que no solo estaba hablando de ella. Marissa y yo estábamos en proceso de separación legal para entonces. Derek se había convertido en un nombre que la gente evitaba decir a mi alrededor. No porque yo lo exigiera, sino porque la sala finalmente había aprendido lo que costaba su presencia. No estaba curado. No estaba de repente libre de ira. Algunas mañanas todavía se sentían como despertar dentro de una casa después de un incendio. Todo familiar pero dañado por el humo. Pero estaba fuera del triángulo. Eso importaba. Durante años, había confundido ser justo con estar callado. Había tratado mi propia incomodidad como una inconveniencia sobre la que todos los demás podían votar. Había esperado una prueba tan innegable que nadie pudiera llamarme inseguro. Y para cuando la tuve, me di cuenta de que la prueba nunca fue realmente para ellos. Era para mí. No perdí mi matrimonio en esa cena de cumpleaños. Dejé de fingir que todavía tenía uno.